Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. España registró ayer más de 11.000 casos de coronavirus y 239 muertes provocadas por el COVID-19, la mayor cifra desde que se entró en una segunda ola de la pandemia. Cuando se le puso fin al estado de alarma a fines de junio, la curva de contagios se había achatado y parecía bajo control, pero fue ascendiendo lentamente hasta volverse verdaderamente pronunciada en agosto. Así, España es en este momento el país europeo más afectado. Desde que empezó la pandemia, los infectados superan las 614.000 personas, de las que 39.000 fallecieron. Sin intenciones de una nueva cuarentena general como la que se declaró en marzo, el país ibérico se adentra ahora en lo que son las estaciones frías del año con temor de que el sistema de salud se congestione otra vez. ¿Es una situación preocupante o es lo esperable? Bueno, para hablarlo estamos en línea ahora con Juan José Badiola, que es director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Doctor Badiola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Bienvenido en Perspectiva. Un placer hablar para ustedes y hablar para los oyentes uruguayos. Bueno, vamos a hacerle una breve presentación. Yo ahí la resumía, pero usted es catedrático y dirige, como yo decía, este Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes en la Universidad de Zaragoza. Tiene más de 40 años de trayectoria y experiencia profesional en lo que tiene que ver con epidemias. Así que conoce su dinámica y es muy consultado por los medios españoles. Si los oyentes lo buscan en internet, ha hecho notas permanentemente en torno al raíz del coronavirus. También tuvo mucha notoriedad en años atrás, cuando se dio el tema de la vaca loca. E incluso ha participado en estos meses de pandemia en lo que tiene que ver con comité de expertos, ¿no? Que trabajaron junto a las distintas alcaldías allí en España para la desescalada, como la llaman ustedes, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Ahora, un dato que no mencioné es que es médico veterinario. Eso capaz que a los oyentes les llama la atención. Médico veterinario, curiosamente. Es que los veterinarios deberíamos haber tenido más protagonismo en la pandemia en todo el mundo. En algunos países sí que lo han tenido, porque somos los que más experiencia tenemos en epidemias. Claro. En general, los sistemas de salud humano, al menos aquí en Europa, están más encaminados a la resolución de problemas individuales de personas, pues, infartos, ictus, fracturas, en fin, todo el mundo de la asistencia habitual, ¿no? Y menos a los problemas de salud colectiva, ¿no? Y bueno, pues en cambio nosotros estamos, como ustedes saben muy bien, que usted es un gran país productor de ganadería, de productos ganaderos, saben muy bien lo que significa tener una epidemia de fiebre aftosa o una peste porcina africana, todas esas cosas que arruinan la economía de un país. También esta pandemia puede arruinar la economía de los países y, de hecho, desgraciadamente va a ser así en muchos países del mundo. Sí. En particular también, en nuestro caso, ya están teniendo unos impactos de casi el 12 o el 13% del PIB. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos esa perspectiva de conocer, como usted dice muy bien, pues todo el mundo de la pandemia. Tengan en cuenta también otra cosa, que hay 300 enfermedades compartidas entre los animales y las personas, las llamadas zoonosis. Y la mayor parte de ellas son de tipo epidémico. Sí, así que por eso vale la pena entonces, como decía, tener la visión también, más allá de como director y académico del Centro de la Universidad de Zaragoza, especializado en este tipo de cuestiones, bueno, la visión también de un veterinario. Le hago directamente esta pregunta, a ver, ¿está preocupado usted por cómo avanza la pandemia en España hoy en día? Pues hombre, sí, estoy preocupado porque usted ha señalado muy bien las cifras. Son cifras pues elevadas
En este momento estamos en la primera posición europea. Seguidamente, después de nosotros viene Francia, ¿verdad? Y después otros países, pero realmente nuestra situación no es muy satisfactoria. Se preguntaba usted cómo es posible esto, porque es verdad lo que usted ha comentado, que cuando acaba el confinamiento, y aquí en España fue un confinamiento muy estricto, realmente los españoles, los 47 millones de españoles, estemos realmente confinados. No podíamos salir de nuestras casas prácticamente para nada, salvo para ir a comprar medicamentos o comprar alimentos. Y algunas actividades de lo que se considera esenciales, por supuesto, el mundo de la salud, y todo el sistema sanitario, las farmacias, etcétera, pues sí, claro, estaban disponibles, pero el resto no. Entonces, la verdad es que se logró reducir de una manera muy importante las cifras que teníamos allá por el mes de marzo, ¿no? Y como usted ha comentado, de nuevo, pues en junio lo cierto es que realmente llegamos a esto que se llama la nueva... sí, la nueva normalidad. Eufemísticamente se llama la nueva realidad, ¿no? La nueva situación. Pero, y con unas cifras muy bajas, pero lo cierto es que pronto el panorama cambió. ¿Y cómo cambió? Pues empezó a haber brotes, al principio de tipo familiares fundamentalmente, gente que se reunía pues, para celebrar cumpleaños o fiestas de otra naturaleza, ¿no? Pero después ya empezó a haber más y más brotes y hemos llegado a tener un número de afectados verdaderamente muy cuantioso y además, sobre todo, lo que es peor, repartido por todo el territorio nacional. No solamente, al principio empezaron en algunas comunidades autónomas, en algunas regiones, después se ha extendido de forma generalizada. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, es una buena pregunta que no tiene una fácil respuesta. Yo le iba a preguntar eso, a ver qué tiene que ver el hecho de, o sea, podría pensarse, ¿era lo esperable a medida que de a poco se recuperara la actividad? ¿O hubo también un relajamiento de las personas en lo que tiene que ver con los cuidados que se necesitan en una situación como esta, ¿no? El uso de tapaboca, el mantenimiento de la distancia física. ¿Qué explicación le encuentra usted? No. La verdad es que yo personalmente no lo esperaba, sinceramente se lo digo, pero no solamente yo, ni se lo esperaba yo, ni me lo esperaba yo, ni lo esperaban las autoridades sanitarias. Yo creo que ni siquiera la mayor parte de los expertos lo esperábamos. Hombre, esperábamos que iba a haber algún rebrote, eso sí, pero no de la importancia que finalmente se ha tenido, ¿no? Bueno, yo creo que, fíjese usted, en esa situación, cuando acaba la pandemia y empieza ya lo que se llamó la fase de desescalada, que se realizó en fases sucesivas, eran fases de 2 semanas aproximadamente cada una, en donde las medidas se iban relajando poco a poco, ¿no? Entonces se pensó que eso iba a ser suficiente para lograr, bueno, pues contener eventuales rebrotes. No ha sido así. ¿Y por qué? Bueno, primero porque la desescalada, ese proceso en fases, de fase 1, fase 2, y finalmente la normalidad, esta nueva normalidad, se hizo demasiado precipitadamente. Había mucha gana por parte de los ciudadanos y también, ¿por qué no decirlo?, por los sectores económicos, por reactivar la economía y reactivar las relaciones sociales. Y eso no fue nada bueno. Eso realmente al final tuvo muy malas consecuencias, porque como usted ha señalado, bueno, pues las medidas que están recomendadas en todo el mundo, y aquí también, el distanciamiento social, el uso del tapabocas o el barbijo, como ustedes llaman, y también la higiene de manos, etcétera, y sobre todo huir de zonas donde hay aglomeraciones de personas, pues no se cumplió debidamente por parte de muchas personas, de personas. No vamos de todo el mundo se comporta igual, hay que decirlo, pero muchos no fueron suficientemente responsables. Después, como decía, la desescalada por la presión de los sectores económicos y también por la propia expresión ciudadana, pues se quiso ir demasiado deprisa. Después, además, aquí se planteó como ya el proceso del estado de alarma era una decisión del gobierno central, ¿verdad? A partir de la nueva normalidad, ese proceso, el proceso de control sanitario pasaba a las comunidades autónomas, es decir, a los gobiernos de las regiones. Y tenía mucha gana de tener ese protagonismo, yo creo, pero al final yo creo que se volvió en contra de ellas mismas, ¿no? Porque ahora, desgraciadamente, pues ya vemos los datos, ¿no? Yo creo que eso fue una de las causas principales. Después se inició todo un proceso, que supongo que ustedes también lo tienen, evidentemente, que es el proceso de pasar a ser proactivo, de ir a buscar
los afectados, lo que se llaman las operaciones de rastreo de trazabilidad, ¿no? Yo creo que eso no quedó bien definido en el proceso anterior a la desescalada. Debería haberse establecido unos criterios muy concretos para que todo el mundo, todas las comunidades autónomas, todas las regiones lo siguieran de la misma manera. ¿Quién debe asumir ese papel? La mayoría han optado por el sector del sector sanitario de base, ¿no? De los médicos de la medicina pues de los pueblos, de las comunidades, etcétera. Eso no se hizo igual en todos los lugares y sobre todo no se marcó el número mínimo de rastreadores que tenía que existir. Es un proceso complicado porque, claro, usted tiene un positivo y le interroga, pero hay gente que no recuerda bien lo que ha hecho en los últimos 15 días, ni con quién ha estado. Unos no recuerdan y otros prefieren no recordarlo, ¿verdad? Había de todo, ¿no? Sí. Y lo cierto es que al final, pues yo creo que ha habido un panorama desigual. En algunas comunidades autónomas, cada rastreador detectaba, cada operación de rastreo de cada individuo positivo detectaba 5, 6 o 7 casos positivos, pero en cambio en otros solo 1 o 2. Bueno, después había otro problema que hemos tenido aquí también, que es que cuando una persona fruto del rastreo se le decía que era positivo, ¿no? Que tenía que estar en casa, en cuarentena, 15 días, y sobre todo aquellos que estaban relacionados con el caso positivo también debía estar 15 días, pues alguna gente no lo cumplía. Eso es un tema que se ha visto, por ejemplo, en Francia, ¿no? Sectores sociales muy concretos no lo cumplían. No se estaba cumpliendo ni siquiera la cuarentena cuando específicamente se pedía. Yo diría que una buena parte de la gente sí, por supuesto, la gente responsable obviamente que sí. Pero hay sectores, hay sectores en España socioeconómicos de menor nivel y socioculturales que quizá no entienden y tienen la razón es la siguiente, es que la mayor parte de los que han sido positivos los rastreos, concretamente el 50%, son asintomáticos. Son personas que no tienen síntomas o tienen la infección que causa unos síntomas muy leves. Y no entienden que no teniendo síntomas no pueden ir al trabajo, por ejemplo. Si es un trabajo, por ejemplo, en el caso de que es un trabajo informal, ¿no? Cosa cada vez menos frecuente aquí en España. O ellos en un sitio de responsabilidad creían que podían ir perfectamente. Entonces, por una razón o por otra, lo cierto es que eso ha sido otro problema, no solamente en España, en muchos países. Sí, yo mencionaba recién el caso de Francia, ¿no? Francia se lo ha cuestionado y ha establecido, por ejemplo, incluso o ha analizado establecer la cuarentena, reducirla no a 14 días, sino a 7, ¿no? De confinamiento más estricto. Efectivamente, ahora hay un proceso de revisión, quizá precisamente influido por esa situación que acabo de describir, que sí que está pensándose en reducirla. Algunos piensan 10 días, otros 7, otros 5, 6. Sí, en el entendido de que 14 son mucho, en este aspecto. España todavía no toma esa decisión, no la ha tomado. Bien. Pero es posible que la tome. Le iba a consultar también, ¿cuánto incidió el hecho de que coincide además coincidió en realidad en agosto, sobre todo con las vacaciones para ustedes, las vacaciones de verano, ¿no? ¿Ese fue un factor también que influyó? Sí, hombre, mire, en estas situaciones siempre un elemento fundamental es la movilidad. Es decir, en los momentos y en los lugares donde se produce una movilidad por encima de lo habitual, es una situación siempre de peligro. Porque un caso positivo, si está en una ciudad, en una localidad determinada y está en su casa y no se mueve, pues bueno, es más improbable que contagie a otros. Pero si se va de vacaciones, por ejemplo, o se va a un lugar donde hay un número inferior de casos, eso ha pasado en muchas comunidades autónomas, sobre todo en la playa, las zonas costeras, ¿no? Pues por ejemplo, fíjese usted, Canarias, Baleares, Valencia, Andalucía, o incluso Cataluña también, tengan en cuenta que España es un país turístico, ¿eh? Entonces, bueno, pues este año han venido muy pocos turistas internacionales. Eso le iba a preguntar también, ¿no? La apertura de fronteras fue un factor determinante. Sí, pero fíjate, ha tenido menos importancia de lo que se esperaba, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí que ha sido más bien un problema de índole nacional. La movilidad de personas yo creo que también es responsable de algunos casos, de aparición de nuevos casos en ciertas zonas, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de situaciones, ¿sabe usted? Un conjunto de situaciones lo que ha logrado, yo creo, esta situación, este problema que tenemos en este momento en España, de tener una incidencia muy alta, que nos preocupa. Y claro, tenga en cuenta también lo que va a esto significar, que es un retraso a volver a la economía, de nuevo a restaurar la economía. Es verdad que en este momento el gobierno sí que ha establecido un escudo social, de tal manera que se ha optado por una fórmula que son los ERTES,
los expedientes de regulación de empleo, en el cual se paga a los trabajadores, no trabajan, pero se les está pagando, bueno, pues para evitar que se queden sin salario y sobre todo para evitar el cierre de empresas, ¿no? Ujú. Eso sí que está funcionando bastante bien, yo creo, en España. Pero claro, eso tiene una duración limitada. Es verdad que vamos a recibir un monto de ayuda muy importante de la Unión Europea, no solamente España, Italia, Francia, los países más afectados, ¿no? Pero a pesar de todo, claro, eso tiene una duración limitada, ¿no? Hasta ahora estaría seguramente hasta octubre, y ahora se habla hasta final de año, en diciembre, pero no sabemos si eso podrá continuar más. Entonces eso, claro, tendrá un impacto muy desfavorable. En Bueno, general, entonces, mire, lo que sí que sí. es importante también señalar es que hay una diferencia de la situación actual con la que vivimos en plena pandemia al Yo le iba a principio. decir eso. Primero iba a mencionar las cifras, ¿no? A ver, para situarnos. Decíamos que obviamente es preocupante esta ola de rebrote, pero también valía la pena comentar quizás algunas diferencias, ¿no? Yo mencionaba recién, ayer se reportaron 239 muertes por COVID-19 y allá por abril se habían registrado cerca de 900 muertes diarias, ¿no? En ese sentido es distinta la situación. Eso iba a decirle. Es que esta situación tiene una diferencia con la anterior. Primero, hay un menor impacto en el sistema sanitario. Como la mitad prácticamente de los casos, o incluso algo más, tiende a ser hasta el 60%, son asintomáticos, son personas que no están enfermas. O sea, bueno, están infectadas, pero no muestran la enfermedad, ¿no? ¿Y esa es una Entonces, el característica de sistema esta sanitario segunda se ve ola? menos afectado. ¿Esta es una ¿Perdone? característica, lo de los asintomáticos es una característica distinta de la segunda ola? ¿Hay más casos asintomáticos en...? Absolutamente. Es que entonces prácticamente la mayor parte de los detectados, de los positivos, eran personas que se detectaron porque estaban enfermas y fueron a las urgencias de los hospitales o al sistema de atención primaria. Pero eso ahora no es así. Ahora la mayor parte es fruto de los rastreos. Como les digo, un 50 o 55% son asintomáticos. Entonces prácticamente no había ningún asintomático. Y claro, esto supone menor presión sobre el sistema sanitario y por lo tanto supone también pues, menor riesgo de que haya un agravamiento de la enfermedad, y aunque hay gente que se ha agravado y de hecho hay muertes, ¿eh? Y después hay otra situación también interesante, y es que entonces el gran problema que tuvimos fue que el virus penetró en los centros de mayores, en Ujú. las residencias de mayores. Y entonces hubo una auténtica catástrofe en España. Es que, como usted dice, murieron miles de personas. Se está hablando, reconocida por el gobierno, cerca de 30.000, pero los datos así más fiables hablan de que podrían estar ya pronto cerca de 50.000. Muchos de ellos, la mayor parte eran personas mayores de 70 años, pero que, bueno, imagínese que una residencia de ancianos, pues a lo mejor el 50% estaban afectados y muchos de ellos tenían patologías previas de base, ¿no? Y Claro. entonces, claro, el sistema inmunitario de estas personas era mucho más debilitado y, lógicamente, la posibilidad de fallecimiento era más que probable. Y ahí, Eso ahora, es una diferencia ¿qué se ha clara, una tomado menor de...? presión sobre el Sí. sistema sanitario y un considerable inferior número de muertes. Le iba a preguntar, ¿qué medidas se han tomado ahora con los residenciales de adultos mayores? Bueno, es que ya conocen el problema, ¿entiende usted? O sea, saben lo que significa la epidemia. Entonces, en el momento que hay la más mínima evidencia que en una región, una zona, en una localidad empieza a haber casos, inmediatamente las residencias se encierran en sí absolutamente, se aíslan por completo. Ujú. Los empleados tienen que estar, han debido ser sometidos a una PCR para ver si son positivos o no. Todos los sistemas de aprovisionamiento de alimentos están controlados. No puede haber visitas. Los ancianos no salen fuera tampoco. Es decir, hay un verdadero aislamiento de las personas mayores. Bien. Le iba a consultar también... Aún sí. así, ha habido algún caso, alguna Ujú. resistencia afectada, pero pocos. Bien. Le iba a consultar también, mencionaba lo del sistema de salud, que claramente es otra situación, en parte por esto que decía también, ¿no? La mayoría de las personas son asintomáticas hoy en día y eso hace que no acudan. Entonces, lejos estamos de ver todavía aquel panorama con esas imágenes tan impactantes que nos llegaban a nosotros de los hospitales en España, con personas atendidas incluso en los pasillos, ¿no? Por el desborde que había de situaciones, o tiendas especiales de como se dice, de los hospitales de campaña, para efectivamente enfermos de COVID, ¿no? Pero le iba a consultar, también imagino que estos meses le permitió al sistema sanitario como tal reforzarse, ¿no? Estar mejor preparado. Sí, y sobre todo el sistema sanitario conoce bien la enfermedad ya. Es decir, los profesionales saben muy bien a lo que se enfrentan con cada paciente.
En segundo lugar, están, por lo tanto, tienen más experiencia, obviamente, ¿no?, de cómo abordarla, ¿no? A pesar de, como saben, no hay todavía medicamentos específicos verdaderamente probados. Bueno, hay un par de ellos, el Remdesivir y alguno más, pero poca cosa. Pero ellos saben afrontarlo. Y después, hombre, ahora no ha ocurrido algo que entonces ocurrió, que es que entonces estaban desprotegidos. No tenían EPIs, equipos de protección individual. Ahora sí, ahora eso está de forma generalizada. Ahora ya sería rarísimo que un médico o una enfermera se enfrente a un paciente infectado sin protección. Eso no se concibe. Y después, bueno, como usted decía, se crearon hospitales de campaña que dieron muy buen resultado. Por ejemplo, en Madrid se convirtió la gran zona ferial, ¿verdad?, en un hospital de campaña. Se hizo también algo importante, que facilitar algunos hoteles para que pudieran pasar ahí las cuarentenas y en fin, no tuvieran los aislamientos, porque claro, un aislamiento en casa es costoso. Pues mire usted, lo ideal es que la casa debe tener 2 baños. No todo el mundo tiene 2 baños en su casa, evidentemente. No sé en Uruguay, pero por lo menos en España la mayor parte tienen 2, pero una buena parte no. Y bueno, pues ahora se está hablando que a lo mejor Madrid vuelve a reactivar el IFEMA, la entidad ferial. Pero, mire, todavía hay una presión del como máximo el 17%, 18% en algunos hospitales, y además de forma diferente en las ciudades. Generalmente los hospitales que están más afectados son aquellos que reciben personas infectadas de barrios socioeconómicamente de bajo nivel, de más bajo nivel social o socioeconómico, ¿no? Y bueno, pues en cambio en otros barrios la situación no es la misma. Es decir, los hospitales de otros barrios no tienen el mismo problema. España, no está, a pesar de todo, como usted sabe bien, goza de un potente sistema sanitario, esa es la verdad. Por ejemplo, Madrid o Barcelona o cualquier ciudad medianamente grande tiene una red hospitalaria muy relevante, ¿no?, y muy bien dotada, ¿no? Pero claro, ¿quién esperaba? Pues se pueden tener tantas UCIs para tener una avalancha de personas que necesitan un respirador. Pues hombre, Claro. entonces no era fácil. Ahora ya es más fácil. Le iba a preguntar, dada esta situación, por ahora igual no está previsto que, o no se habla de una cuarentena general al estilo de lo que se aplicó en los primeros momentos, ¿no? En marzo, en abril, ese confinamiento tan estricto, ¿verdad? En todo caso, se están haciendo, dependiendo de la región, o incluso de barrios en particular, confinamientos en barrios en particular. Sí, efectivamente. Mire, el confinamiento al modo y manera que se hizo en su momento al comienzo de la pandemia no lo quiere nadie. Ni lo quiere el gobierno central, ni lo quieren los gobiernos de las regiones, ni lo queremos los ciudadanos, sinceramente se lo digo, ¿no? Ni lo quieren, por supuesto, los sectores económicos, ¿no?, como es lo natural, ¿no? Eso no va a ocurrir, salvo que hubiera una catástrofe, que nunca se sabe, ¿no?, que hubiera una explosión de casos que fuera incontenible, ¿no? Pero eso no es probable, y sobre todo que existiera la posibilidad cierta de un colapso del sistema sanitario, que yo de momento eso no lo veo en absoluto, ¿no? Y en cambio sí que va a haber, como usted señala ya, confinamientos parciales. Y los está viendo ya, Es decir, como usted decía, pues por ejemplo, un edificio confinado, sí, ya los ha habido. O en localidades pequeñas, por ejemplo, pueblos, bueno, o ciudades pequeñas. Está habiendo varias en España ya que están confinadas. Incluso, fíjese, en Valladolid y Salamanca, que ya son ciudades de cierto tamaño, hay una especie de confinamiento porque había un número de casos excesivamente elevado. Pero yo creo que eso no va a ocurrir. Se van a producir lo que se llaman confinamientos quirúrgicos, ¿verdad?, que son confinamientos parciales. Eso sí que va a ocurrir. ¿Qué perspectiva, para ir cerrando, ya le consulto, qué perspectiva ve para los próximos meses? Ahora, bueno, empieza el otoño allí, cambia la temperatura, pero además, como país, ¿qué perspectiva están vislumbrando para lo que es la marcha de la pandemia en los próximos meses? Hasta que, bueno, haya una solución, entre otras cosas, posiblemente con la vacuna, ¿no? Pues mire, la verdad es que con esta pandemia es difícil hacer predicciones, sinceramente lo digo, porque no esperábamos este rebrote veraniego, no se esperaba en España en absoluto. Ya lo he comentado al principio, pero sí que esperábamos esa segunda vuelta de esa segunda oleada que se produciría en otoño. ¿Por qué? En el otoño del hemisferio norte, claro, porque ustedes ahora van al revés, van a la primavera, ¿verdad? Claro. Irían a la primavera. Afortunadamente para ustedes, ¿verdad? Pero nosotros vamos hacia el frío.
Y bueno, pues en fin, el otoño ya siempre se pensó que podía ser un momento conflictivo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues hombre, mire, es que realmente la segunda oleada es la que estamos pasando ahora. Es que ya no hay, esta no sería una oleada cero o 0,5, no, esta es una segunda oleada en toda regla, ¿no? ¿Qué problemas puede haber? Vamos a ver qué pasa con los colegios. La apuesta gubernamental ha sido por la presencialidad, porque se considera que los niños es importante no solamente que aprendan cosas, es decir, contenidos concretos, sino que interaccionen con sus compañeros, ¿no? Y eso es importante. Se han tomado muchas medidas, la verdad es que los colegios han tratado de prepararse bastante, han dividido los grupos mucho, han hecho grupos burbuja, ¿verdad?, con un número muy pequeñito de estudiantes, han evitado que haya, por ejemplo, comedores colectivos. Es decir, todo se ha hecho para evitar los contagios y sobre todo para evitar que tengas que confinar a mucha gente, porque si realmente hay un caso, pues todos los que compartían con él tienen que confinarse, ¿no? Bueno, tienen que tener una cuarentena de esos días que ya hemos comentado, ¿no? Ahora el problema va a ser, ¿qué va a pasar con los colegios? Es posible que no tenga más impacto de los esperables. Bueno, que sí, que habrá confinamientos. De hecho, fíjese usted, el colegio de la infanta Leonor ha sufrido el primer día ya ese problema. O sea que el virus no respeta a la realeza tampoco, ¿no? No respeta a nadie, ¿no? Y en segundo lugar, pues vamos a ver qué pasa con la llegada del frío. ¿Y el frío por qué? No tanto por el frío, sino porque en el frío, en las épocas de frío, uno está más dentro de espacios cerrados. Y ahora sabe usted la importancia que está concediendo a la transmisión vía aerosoles. Esas pequeñas gotas que exhalamos al hablar, y no digamos al toser o por supuesto, un estornudo, sino que esas son mucho más pequeñas que las de 4 micras y esas, al pesar menos, aunque tiene menos carga viral, se sostiene, se mantiene el aire más tiempo en la atmósfera de la zona. Claro, por eso se recomienda, sobre todo, que es muy importante la ventilación. La ventilación física, la del aire que entra por una ventana y sale por otra o por la puerta, ¿no? Ahí hay un problema, y es que cada vez las casas, aquí en Europa al menos, cada vez tienen más aire acondicionado, por una razón, seguramente ustedes también. Pero quiero decir que esto es un factor también que hay que tener en cuenta, ¿no? Si no se renueva el aire y si es un ciclo cerrado, el aire lo único que hace es que se traslada de un sitio a otro y por lo tanto está trasladando las partículas de un lugar a otro. Eso puede ser, vamos a ver qué impacto tiene eso en la epidemia, vamos a ver. Entonces, algún otro elemento más. Mire, hay una cuestión que no le he comentado, y ustedes que son un país ganadero también. Ha habido brotes en los mataderos. Y eso es algo que hemos tenido muy presente, ¿eh? En algunos mataderos. Los mataderos es un sitio especial que tienen elementos que pueden favorecer los contagios, ¿no? Pero sobre todo aquí hemos tenido, lo más importante ha sido la recogida de productos agrícolas, sobre todo de frutas y verduras. Y de hecho, el brote primero el brote importante fue el que surgió entre Aragón y Cataluña, que era coincidido con la recogida por parte de temporeros de fruta de verano, ¿no? De duraznos, de nectarinas, en fin, ciruelas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso, ahora viene la vendimia en España. España sabe usted que es un gran productor de vino, ¿no? Sí, claro. Y tenemos sí, me llama la atención lo que dice porque también estamos hablando de actividades que son a cielo abierto, ¿no? Y uno tendería a pensar que, bueno, que eso ayuda, pero sin embargo, por lo visto, entonces, por lo que señala, no. No, sabe usted, tiene una razón, tiene usted toda la razón, es verdad. Pero la razón del contagio no es esa. Es que, mire usted, ese tipo de recogidas, al menos aquí en España, la realizan gente, sobre todo inmigrantes. Sobre todo inmigrantes subsaharianos. Y estas personas, estos chicos, el problema es que después no se les ha facilitado. La pandemia lo que ha hecho es poner de manifiesto un problema. Es que el que no tienen lugares apropiados para descansar. Es decir, no tienen alojamientos apropiados. Y entonces a lo mejor duermen en el suelo con otros compañeros. Y claro, en cuanto hay acercamiento desde el punto de vista social y no se guardan las distancias, pues los contagios están servidos. Esa es la razón. Pero como usted dice, tiene mucha razón también, efectivamente. La recogida de frutas es al aire libre. Eso tiene mucho menos riesgo, mucho menos que otro tipo de actividades, ¿no? Pero en fin, vamos a ver esto qué influencia puede tener.
Y aquí lo que estamos, supongo que en su país también, es a la espera de que haya vacunas. Vamos a Por ver qué pasa, supuesto. ¿no? Bueno, Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Seguimos atentos entonces a la situación allí en España. Un abrazo y gracias por atendernos esta mañana. Esta tarde. Muchas gracias por contar con mi opinión. Un saludo a todos los oyentes y querido pueblo uruguayo, al que siempre en España le tenemos un enorme aprecio. Que pase muy bien. Ustedes saben Gracias que- igualmente.